que sea verano no significa que tenga que haber incendios. Es decir, el calor no provoca los incendios, nos pueden ustedes creer, no es el calor lo que provoca los incendios, lo favorecen su extensión, etcétera, pero no porque haga calor se producen incendios. Bueno, un ejemplo muy claro sobre esto que usted comenta, don Fernando, es que si ahora en estas épocas de barbacoa uno intenta encender con líquido, con lo que sea, la barbacoa y no hay carbón o no hay leña, no se enciende. No se enciende. Eso se lo garantizo. Puedes poner ahí unos papeles, se queman los papeles, pero no hay brasa, no hay incendio. Bueno, esto es lo mismo. Y yo creo que esto es análogo a lo que usted ha dicho de que no hace falta que sea verano. Pues efectivamente habría que echar la vista atrás en la hemeroteca, en los telediarios y tal, de todos los veranos anteriores de nuestro país. En todos los veranos hay incendios, como en todos los años hay gripe estacional, salvo el 2021. Y hay que ver las portadas de los periódicos, urgencias colapsadas por la gripe, no sé qué. Es que la gente no se acuerda, pero, o sea, todos los años en invierno es el tema de las bajas multitudinarias laborales. Y la gripe, salvo estos 2 últimos años, ¿no? Que ha desaparecido. Bueno, pues los incendios, lo mismo. ¿Misteriosamente? Sí, los incendios, lo mismo. Que por cierto, he leído, me voy del tema, pero... Váyase. He leído ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, hace 48 horas como mucho, que ya aprobaban la distribución del test de antígenos que ya puede distinguir entre la gripe, la catarro y el COVID. ¿Qué pasa? Que hasta ahora los test existentes no distinguían. Claro, pero es que partíamos, tenga usted en cuenta una cosa, partíamos de que ya no existía la gripe. Claro. Si ya no existe la gripe, todos los resultados positivos de ese test necesariamente tenían que ser atribuibles al COVID-19. Lo que está por ver es si ya no existía la gripe. Exacto. Pero bueno, en fin, don Alex, ya me entiende usted, ¿no? Pues esto de los incendios, don Fernando, es lo mismo. Todos los años ha habido incendios en nuestro país. Somos zona mediterránea. El sol ataca de cuajo en toda la franja mediterránea, no solo en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Marruecos, todos los que metemos los pies en este mar nuestro, en el Mare Nostrum, todos estamos bajo la influencia del mismo clima y del mismo sol. Los incendios es algo repetitivo y estacional. Que se queme este año más o menos superficie no depende de que haga calor, que evidentemente no es un detonante el calor, como usted muy bien decía. Tú puedes encender una hoguera en pleno invierno. Claro. Y la puedes encender en Siberia, aunque haga 40 bajo cero, y tú enciendes la hoguera. Es más, es el momento más recomendable para encender una hoguera, iba a decir una higuera. No, una hoguera en pleno invierno, porque es cuando más se justifica, ¿no? Para darse calor. En fin, sí, indudablemente que... Otra cosa es que el calor favorezca no tanto la expansión del incendio, porque el calor lo genera la combustión de la llama, sino el que se quemen combustibles que de otra manera no se quemarían. Eso sí. No sé si recuerda usted, don Fernando, décadas anteriores en las que existía, incluso en el régimen anterior, en las que existía pues el ICONA. El ICONA pagaba a los habitantes del rural, de las aldeas, de los pueblos, etcétera, para que hicieran labores de prevención y de gestión de los montes y que se cuidaran esos montes, y entonces pues la gente salía pagada por el ICONA, salía a desbrozar maleza, talaba árboles muertos, limpiaba caminos. También se colocaban aquellos nidos de madera para los pájaros que había. Sí, señor. Sí. Que yo creo que en algún que llevaban el sello de ICONA. Lo ponía. Y yo creo recordar que fue la primera vez que supe del ICONA. Y tal, por un nido de esto. Había, como usted dice en el régimen anterior, había una verdadera preocupación. Sí. Por la repoblación forestal, y de hecho, incluso antes del régimen anterior, bueno, las políticas de modernización de comienzos de siglo, del regeneracionismo, que luego recogió además José Antonio Primo de Rivera en el programa de la Falange, que luego se aplicó en ese aspecto durante el franquismo, eran de una auténtica
preocupación por la repoblación forestal, y es verdad que se implicaba a la gente en esa repoblación. Hoy, dígame si es así o no, a lo que parece que asistimos es a un abandono. No tanto a un abandono del campo por las políticas verdes. No, pues usted de su opinión con absoluta libertad. Hay abandono, Alex. sí, hay abandono, pero bueno, le tengo que matizar que no todo era un camino de rosas en las anteriores políticas forestales. Por descontado. Pero sí es cierto que la gente pastoreaba sus rebaños y mantenía limpios los bosques y se creaban, en fin, todas esas poblaciones de montaña favorecían que se crearan parques naturales, etcétera, etcétera. Sí, había fuegos también. Sí, claro. En veranos había fuego, pero esos fuegos se apagaban enseguida porque la gente tenía los montes limpios como una patena, es decir, sin combustible que pudiera arder. Entonces, se podía prender una chispa, un rayo, lo que fuera, y enseguida lo apagaban los propios habitantes de las aldeas. No hacía falta llamar casi a nadie. Sí, sí. ¿Qué ocurre hoy? Que sí, hay un abandono, claro que hay un abandono, pero es un abandono provocado. Hablan de desidia, ¿no? No de los gobernantes, de las administraciones. Yo digo que es de miedo a lo políticamente incorrecto, porque todos los políticos y todas las administraciones, y más en un país con el nuestro que está descentralizada la gestión de los montes y que son 17 reinos de taifas que no tienen medios suficientes cada uno de ellos para atajar incendios de grandes dimensiones. Miedo a los ecologistas. Los ecologistas no se sabe cómo ni por qué. Gente que alguno tendrá estudios, pero no es necesario ser catedrático, ni ecólogo, ni biólogo, ni nada para ser ecologista. Un ecologista es un activista que lucha por unos ideales políticos para poder cobrar del erario público y ya está. Bueno, no se sabe cómo ni por qué. Esta gente se ha ido infiltrando de tal manera en el espectro político que el político tiene miedo de ir contra sus opiniones. Pero esta gente está imponiendo, digamos, ese abandono sí. del bosque, sí, del monte. Exactamente, porque resulta que, mire, yo tengo datos y conocidos, pastores, a los que les han puesto unas multas tremendas por coger hierbas para forraje de sus cabras y ovejas del arcén de una carretera. O sea, tú no puedes tocar nada, un árbol caído, una rama, limpiar los ojos de los puentes, desbrozar el monte, limpiarlo de combustible, aligerarlo, adhesarlo, tú no puedes tocar nada. Fíjese usted, mire, tengo los datos aquí de los parques nacionales, de los incendios de este año en parques nacionales. Hay una plataforma, concretamente la de afectados por parques nacionales, que denuncia, por ejemplo, en Cabañeros, Ciudad Real, ¿sí? Denuncia esto que hablan de la desidia de las administraciones, en este caso sería de Castilla y La Mancha, ¿no? Bueno, han abandonado toda la gestión y las infraestructuras que digamos, hacen defensa contra los incendios. Eso lo han abandonado. La limpieza de los caminos, de los cortafuegos. No se atreven a tocar una ramita que haya en el suelo, porque los ecologistas dicen que hay que dejar el monte tal como está. Sí, sí. Entonces, claro, hay una concentración de combustible vegetal en las fincas del parque, y claro, las fincas del parque, pues el 45% del territorio de Cabañeros son fincas particulares. Fincas particulares a las que se les prohíbe gestionar de manera preventiva su propio suelo contra los incendios. Las multas son tremendas, tremendas. O sea, tú no puedes hacer absolutamente... ¿Hablamos dentro de la finca? Dentro de la finca. O sea, no pueden tomar las medidas que se han venido, por otro lado, tomando desde tiempo inmemorial para prevenir los incendios. No se puede. No se puede porque es modificar el entorno. Se ha legislado de tal manera, en todas las comunidades autónomas, de tal manera, y además más en los parques nacionales, que claro, como tienen la categoría administrativa, son parque nacional, ya ni siquiera es tuyo, pero claro, resulta que hay parques nacionales como Cabañeros o como Picos de Europa, que tiene pueblos dentro del propio parque. Sí. Cabañeros era un coto de caza, todo aquello.
¿Sabe usted que se prohibió la caza el año pasado? El año pasado. O al anterior, no me acuerdo. Sí, la caza... hace meses, lo comentamos aquí. Lo comentamos aquí. Sí. Bueno, esa es otra de las causas por las que los incendios también proliferan más. No es que salga el presidente del gobierno con las manos, como hace así, con las manos, las palmas hacia arriba. Yo cuando le veo con las palmas hacia arriba digo, la gente no se dará cuenta de la mentira. Y dice, no, cuando murieron 1 o 2 bomberos en un incendio este verano, no me acuerdo en qué pueblo fue, 1 murió por lo menos, el cambio climático mata, salió Sí. diciendo con las manos así, como el Papa. Pero bueno, increíble. Bueno, pues los parques nacionales tienen fincas. Cabañeros era un antiguo coto de caza. Es un parque que, curiosamente, no sé si recuerda usted, don Fernando, en los 80 creo que fue, ahí se quería instalar un polígono de tiro de defensa. Sí, señor. Fue José Bono quien, por las motivaciones que fueran, por los intereses que fueran, que no lo sé. Alguno Tenía. Sí, claro, haciendo la trayectoria. Quien salió como abanderado de la defensa. Sí, lo recuerdo perfectamente. De Cabañeros y tal y cual, y consiguió que el Ministerio de Defensa no hiciera allí el polígono de tiro. Ministerio de Defensa del que luego él fue titular. Exacto. Sí. Donde también hizo sus cosillas. Sus cositas. Sí, no hay. Sí. No dejó. Los sospechosos habían. No dejó un aspecto sin tocar. Y entonces, luego después se montó, primero fue Parque Natural y luego posteriormente el gobierno le dio la categoría de Parque Nacional, ¿no? Se le considera el Serengeti español. Bueno, pues la sobrepoblación de ungulados, don Fernando, al prohibirse la caza, claro, de gestión deportiva, está cantada. La sobrepoblación de ungulados hace que haya un sobrepastoreo, podríamos decir, de toda la masa forestal que deja restos vegetales inertes. Claro. Porque hay mayor carga ganadera de la que la hectárea de terreno puede soportar. Claro, sí. Pero es de cajón, esto lo entienden hasta los niños del colegio, los niños de teta entienden esto. Claro, como lo del CO2, ¿no? Que es vital para la vida de las plantas, todas estas cosas que decimos siempre, ¿no? Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido que en un parque nacional no se puede gestionar la población de fauna silvestre, venados, jabalíes, etcétera, etcétera, y por supuesto ni el agua, ni las piedras, ni las ramas, ni nada que tú te puedas encontrar. Hay multas hasta... Tengo aquí unas fincas, 234.000 euros de algunas fincas particulares de cabañeros que dijeron no podemos estar inactivos, hay que atajar el problema y controlar. Entonces, mantener por su cuenta los cortafuegos, los cortafuegos que ya existían, los caminos, las veredas, el desbrozado, hacerlo por su cuenta, 234.000 euros, alguna de las fincas que más luego que en Filomena, en el 2021, pues también la nieve hizo estragos y tiró todos los árboles, todo eso sigue ahí, nadie lo ha quitado, hay una comisión, me parece que sea el organismo de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, bueno, pues ese organismo autonómico no ha hecho nada, ahí siguen los árboles de Filomena, las ramas, tal, y no hace falta irse a Cabañeros. Donde yo vivo, que es Monte Salvaje, allí están todos los árboles caídos por la nieve. Como Filomena los dejó. Como las encinas, los chopos, todo caído igual que Filomena lo dejó, allí no ha pasado nadie. Entonces, claro, eso arde, eso es combustible que arde. Claro. Entonces, pero Cabañeros no ha sufrido el impacto del fuego de este verano, pero otros parques nacionales sí, como Monfragüe. Sí. Ahí ardió todo. Sí. O la Sierra de la Culebra, en Zamora, que ardió casi la mitad de la Sierra de la Culebra, que sabe usted que es donde está la mayor población de lobos de nuestro país. Sí, ¿no? Una tragedia. Sí. Y además, la mayoría de los incendios, don Fernando, son provocados por un accidente, la mayoría, por causa humana. Algún pirómano hay, y luego también hay la ignorancia, la desidia o la negligencia, podríamos decir, de muchos agricultores, que me perdonen ustedes los agricultores, pero cuando hay que... Alguno hay que... El incendio en Navarra de Las Bardenas, este verano, que azotó y pasó y destrozó el Parque Senda Viva, entre otros muchos lugares. Bueno, pues
fue un agricultor que estaba cosechando y le saltó, conozco a la gente, conozco a los que le conocen a él y me lo han contado con pelos y señales, le dijimos, no salgas a cosechar, no sé qué, a mí qué me vais a decir, y salió a cosechar y un chispazo de la cosechadora prendió una piedra que prendió la paja, y aquello fue incontrolable, y cuando el tipo vio desde la cosechadora que tenía el fuego a sus espaldas no se lo podía ni creer, pero se lo advirtieron. O sea, muchas veces es la propia negligencia del ser humano la que produce estas cosas, pero no el calor, no el cambio climático. Eso es.